Bien, entonces el día de hoy vamos a continuar revisando acerca del capítulo 3 de Robbins, que es parte de la inflamación. Realmente el punto más importante de aquí es entender bien inflamación aguda, que es básicamente ver cómo las APCs interactúan con el antígeno, ver la vía del complemento y ver qué tipo de glucosanoides se liberan, qué hacen, qué tipos de interleucinas son los que intervienen. Son los datos más importantes. Muy bien, entonces vamos a continuar con el tema de inflamación. La vez pasada estuvimos viendo pues una breve generalidad, cosas muy básicas. La inflamación es una respuesta vascular de los tejidos, específicamente hablamos del endotelio vascular, ¿ok? Em, Ahí mismo es donde llegan los leucocitos y la inflamación es parte de la protección con relación a las defensas del huésped, ¿ok? Todo esto se realiza a través del reclutamiento. ¿Cómo lo realizan? Primero una APC, en este caso una célula por general fagocítica. Los de primera línea serían el macrófago, fagocita, un antígeno, posteriormente se libera interleucinas, por general siempre es TNF-alfa e interleucina 1, y posteriormente empiezan a reclutar leucocitos. ¿Cuáles leucocitos? Los que más nos llaman la atención son los neutrófilos, ¿sí? Los polimorfonucleares, ¿sí? Igualmente ahorita vamos a profundizar en eso. ¿Cuáles son los objetivos? En orden es eliminar el agente agresor. Posteriormente, limpiar el tejido necrótico o el tejido sucio. Recuerden que el hecho de que eliminan el agente agresor no siempre, más bien, no siempre se puede limitar el agente agresor y puede llegar a avanzar. Entonces, la primera parte de aquí siempre va a ser la respuesta innata y eventualmente va a pasar por la respuesta adaptativa. Entonces, platicamos sobre el mecanismo de protección. ¿Ok? Ustedes ya saben cuál es. La célula inmunitaria ataca al agente agresor, ¿no? En este caso, el antígeno, el alergeno, el virus, la bacteria, el hongo, lo que sea. Hay una inflamación aguda y crónica. Ahorita lo que tenemos que hacer, ver y comprender bien es la aguda, porque termina avanzando a la crónica. Y es esencial para vivir. Y todo esto realizado por leucocitos, fagocíticos y todo es a nivel del endotelio vascular, ¿no? Endotelio vascular, sumamente importante. Muy bien. Entonces, mm, cuando hablamos de la inflamación, hablamos del término itis, ¿no? Apendicitis, conjuntivitis, etcétera. ¿Qué pasa si no hay inflamación? Bueno, va a haber más riesgo de infecciones o se puede diseminar la infección, ¿no? O sea, se puede expandir la infección, que es lo que no queremos, que puede terminar en sepsis o en choque séptico, que es pues la versión más grave de un foco infeccioso. Entonces, pasos para llevar a cabo la inflamación. Primero, hay que reconocer el agente nocivo o el agente agresor, ¿no? Después, vamos a llamar a los mediadores de inflamación. Por ejemplo, aquí tenemos este es un ejemplo de un macrófago, solo que no ponen las tendinitas. Este es el agente agresor, es una bacteria, ¿ok? Lo reconoce, pero todavía no lo fagocita. Entonces, para fagocitarlo, se tiene que opsonizar, ¿sí? Opsonizar es básicamente poner sabroso a la bacteria o al agente agresor. ¿Cómo lo hacen? A través del sistema de complemento. Ok, después de que llaman los medidores de inflamación, se reclutan las células al sitio de lesión. Se pueden reclutar linfocitos, leucocitos y algunos otros más macrófagos. De por sí el macrófago ya está en el tejido, que lo vimos la vez pasada, que es parte del sistema retículo endotelial, que es un tejido especializado, rico de células inmunitarias. Los macrófagos siempre van a estar ahí al pendiente, ¿no? Así es como ataca el macrófago, así es como fagocita. El hecho de que internalice la bacteria o el agente agresor hacia la célula, o sea, que lo mete, vaya, que lo ingrese hacia la célula, ese movimiento se llama endocitosis, ¿no? No se les va a olvidar eso, endocitosis. Entonces aquí estamos viendo cómo el agente agresor está entrando. Nuestro sistema retículo endoteliar, que está conformado de monocitos y macrófagos, va rápidamente a la zona de lesión y verificar qué está pasando, ¿no? Hace cuenta aquí el endotelio vascular está viajando normalmente los eritrocitos, las células sanguíneas, las células inmunitarias. Normal, ¿ok? Entonces, el momento en que el macrófago ve un agente agresor, lo primero que tiene que hacer es reportar a las demás células. ¿Cómo lo hace? A través de unos receptores que se llaman Toll-like receptors, ¿ok? Ahorita les voy a explicar de qué se tratan esos.
Okay. Una vez que identifiquen el agente agresor, va a empezar a liberar citocinas. La primera citocina que se libera aquí es el TNF-alfa y la interleucina 1. ¿Okay? ¿Qué hacen esos? Básicamente generan receptores a nivel del endotelio que básicamente ponen las S-selectinas, E-selectinas, las integrinas, las coloca todos en el endotelio. ¿Para qué? Para que empiecen a llegar los leucocitos. ¿Sí? Eso es lo que hace el TNF-alfa. ¿La interleucina qué es? ¿Qué hace? Bueno, la interleucina 1 junto con el TNF-alfa va a ayudar a poner los receptores endoteliales, pero sobre todo recluta a mediadores de la inflamación. ¿Cuáles? Por ejemplo, pueden ser eucosanoides, prostaglandinas, histamina y todo lo demás. ¿Para qué? Para aumentar el tráfico sanguíneo o el tráfico de células inmunitarias. ¿Qué va a hacer? Vasodilatar, generar la permeabilidad vascular, entre otras cosas. ¿Sí? Bien, entonces, todo esto se tiene que regular correctamente, ¿ok? Todo esto es para reparar el tejido dañado, porque esto ya es un tejido dañado, ¿ok? Entonces, ¿qué tiene que hacer para que se recupere o se repare el tejido? Pues, primero, antes que nada, matar al agente agresor, ¿no? O atacar al agente agresor. ¿Cuál es? La bacteria que está entrando, en este caso, a la piel, ¿no? ¿Sí? ¿Cuáles son estas células? Son las células macrofágicas que están en la piel, pues células dendríticas, bueno, células de Langerhans. Ok, entonces, aquí vemos un ejemplo, qué es lo que pasa en una persona que, por ejemplo, tuvo un accidente, se cayó de su misma altura por precipitación, ok, ahí vemos la herida, está saliendo sangre, ojo, hay una apertura, esa apertura puede entrar bacterias del suelo, en este caso, entra bacteria, como se pueden dar cuenta, aquí aumenta el endotelio vascular, ¿ok? Entonces aumenta el tamaño de la lesión, ¿ok? Todo esto es por vasodilatación. ¿Qué está pasando ahí? Se libera interleucinas, se liberan leucosanoides, prostaglandinas, histamina por lo general, ¿ok? Vean cómo aumenta el endotelio vascular. ¿Para qué es el aumento del endotelio vascular? Para el tráfico sanguíneo, ¿no? Para el tráfico de células inmunitarias, ¿no? Facilitar ese transporte, ¿sale? ¿Ok? Entonces, ese es el tejido dañado, el tejido necrótico, como lo pueden ver. Es el macrófago, la célula dendrítica, el fagocita, la bacteria. ¿Qué hacen? Ponen los mediadores inflamatorios, llaman las citocinas y reclutan células, ¿no? Obviamente aquí todavía no se ven las selectinas y las integrinas, pero eventualmente se va a ver, ¿sí? Entonces, para que lleguen esas células tiene que pasar eso, ¿no? Okay, el proceso de rodamiento, etcétera. Muy bien. Entonces, recuerden que la primera línea siempre van a ser las células macrofágicas. Posteriormente, la segunda línea son los neutrófilos. ¿Sale? Bueno, ¿qué más por ahí? También pasan cosas, eventos que vieron en el semestre pasado en la parte de mato, cómo las plaquetas empiezan a llegar, posteriormente cómo se libera los factores de coagulación, etcétera, ¿no? Pero ahorita no nos interesa eso, nos interesa la parte inmunológica, ¿ok? Aparte de eso, vean por acá que van a ver aquí, proteínas plasmáticas, proteínas del complemento. ¿Qué son la vía del complemento? ¿Qué es el sistema de complemento? Es un sistema que está hecho de proteínas plasmáticas. ¿Cuáles proteínas plasmáticas? Las proteínas que van del 1 al 20, ¿no? Pero realmente los que nos interesan son el C1 hasta el C9, ¿ok? Entonces, normalmente son proteínas que están circulando, ¿ok? Van por la sangre, pero están inactivadas. ¿Cuándo se van a activar? En el momento en que vean un agente agresor. Entonces, lo que van a hacer es colocarse básicamente va a sonizar al agente agresor y va a poner, entre comillas, deliciosa la bacteria y el fagocito, en este caso, lo fagocito, ¿no? El macrófago, ¿sí? Y entre otras cosas más pasan, ¿no? Hay fuga de agua. ¿Por qué hay una fuga de agua o por qué hay edema celular? Bueno, primero, antes que nada, tenemos que hablar de lo del líquido extracelular. Bueno, realmente lo único que interesa es el hecho de que haya una permeabilidad vascular. O sea, la permeabilidad vascular tiene que haber porque tiene que haber, porque si no, no va a poder atravesar el neutrófilo hacia la zona de lesión. Entonces, al momento en que abre la puerta, en que abre el endotelio, pues fuga agua, ¿no? Muy bien. ¿Qué más por acá? Bueno, aquí se pueden dar cuenta que con el paso de los días, el sistema retículo endotelial y todas las demás células pues se encargan de limpiar esa zona, ¿no? Como se pueden dar cuenta, ya no hay lesión, ya no hay sangre, ya no hay costra, ya es básicamente puro colágeno intercambiado, ¿no? Reparación celular. ¿Sale? Muy bien. Las citocinas se liberan. ¿Cuáles son las primeras citocinas que se liberan? Siempre va a ser TNF-alfa e interleucina 1, ¿ok? Aquí todavía no hay respuesta TH0.
porque todavía no se ha presentado el antígeno, solo están fagocitando apenas. ¿Ok? Sí, aquí todavía no hay eso. ¿Ok? Bien. Vean cómo se están reclutando los neutrófilos. Este es el sistema de rodamiento. ¿Ok? Vamos a verlo muy microscópico ahorita. De los leucocitos que te ponen aquí de ejemplo son los neutrófilos, eosinófilos y realmente los que me interesan son los neutrófilos en la fase de inflamación aguda, ¿sí? Vamos a ver aquí. Ok, bien. Ahora, con relación a las selectinas y las ICAM y todos los demás. Las selectinas van a ser sumamente importantes porque van a servir para el sistema de rodamiento, ¿ok? Todo esa migración o esa transmigración que ven del movimiento que ven del neutrófilo, cómo va a ir avanzando, se llama diapédesis, ¿ok? No es lo mismo decir quimiotaxis. La diferencia entre quimiotaxis y diapésis es que la diapédesis es básicamente el movimiento que hay entre células a células, de un lugar a otro. Y la quimiotaxis es el viaje del neutrófilo hacia el sitio de lesión, ¿no? Esa es la quimiotaxis. Entonces vamos a reclutar varias moléculas quimiotácticas, ¿ok? Y ojo, la vez pasada estuvimos hablando acerca del sistema de complemento, estuvimos hablando de las proteínas que opsonizan, que es básicamente el más principal. El principal de todos es el C3, aparte que es el más abundante de todos, ¿ok? Y después, el día de hoy vamos a hablar de las anafilactoides, ¿ok? Las anafilotóxicas lo que hacen son vasodilatación. O sea, aparte de que la histamina y la prostaglandina vasodilaten, ¿ok? Aparte de que vasodilaten esas dos, las anafilactoides o anafilactósicas del complemento también vasodilatan, ¿no? Tienen esa función. Entonces tiene otro efecto más, ¿no? Pero ojo, las únicas que opsonizan son las que terminan en B, ¿sí? C3B, el más importante. Entonces, siempre va a ocurrir primero una vasodilatación local, ¿ok? Tiene que haber una permeabilidad vascular. El hecho de que se abra el endotelio, que es gracias a la histamina, ¿ok? Que sea permeable, aquí va a empezar a fugar líquido, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces vean aquí, incrementa la permeabilidad, tiene que incrementar, ¿por qué? Si no se abre el endotelio, no va a poder pasar el neutrófilo, ¿ok? Entonces, todo esto se llama diapédesis. ¿Qué es la quimiotaxis? Lugar donde está la lesión, reclutan células. Entonces, la célula a un tejido lesionado, quimiotaxis, ¿sale? Eso ya no me interesa mucho eso. Sepsis, también lo hablamos explicado la vez pasada. ¿Qué hay más en la reacción aguda? Neutrófilos, como se pueden dar cuenta, son leucocitos los que llegan y no tantos macrófagos. Los macrófagos están en la parte crónica, ¿ok? Cuando veamos granulomas, se van a dar cuenta que hay un montón de macrófagos atrapados en la inflamación crónica. Recuerden, inflamación aguda, neutrófilos, ¿sí? La célula por predilección. Ojo, no se confundan. Una cosa es primera línea y otra cosa es qué células predominan más en la inflamación aguda. ¿Ok? No se vayan a confundir con eso. Muy bien. Entonces, siempre antes que nada, siempre va a ser parte del sistema inmuninato el que va a atacar. ¿Ok? Es de corta duración. ¿Ok? Va a aparecer un edema celular. Como se pueden dar cuenta, la tumoración que se puede, una lesión, por ejemplo, en esta zona, esto se le conoce como edema, ¿no? Edema celular. Vean cómo se vasodilata, empieza a fugar líquido y se empieza como a aumentar de tamaño la zona lesionada. Es muy característico, ¿sí? En cualquier tipo de lesión, ¿ok? ¿A qué se debe? Porque también fugas de proteínas plasmáticas, en este caso albúmina, y todo esto es secundario a la migración de los leucocitos, ¿no? Entonces, para que migren los leucocitos, tiene que haber permeabilidad vascular. Entonces, pero para que haya permeabilidad vascular, secundario siempre va a haber fuga de líquido. Entonces, ¿qué va a haber? Edema celular, ¿sí? Eso es muy característico en la inflamación aguda, que casi no se ve en la inflamación crónica. Diferenciación de células. ¿Cuáles son las causas más importantes de la inflamación? Realmente no nada más son infecciones, también tenemos respuestas inmunológicas, en este caso hipersensibilidad, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, que eso lo vamos a presentar en el segundo módulo. Tejido necrótico, cuerpos extraños, por ejemplo, granulomas, por ejemplo, que le implantan silicones, aparatos en el cuerpo, prótesis, generan granulomas y puede llegar a ocasionar inflamación. ¿Ok? También, ¿qué otra cosa puede llegar a ocasionar inflamación? Trasplante de órganos, entre otros. Casi todo genera inflamación. Todo. Primera hora, polimorfonucleares, neutrófilos. Segunda línea, tercera línea, monocitos. Interleucina 1 facilita la lesión de endotelio, que es lo que vamos a explicar ahorita mismo, ¿no?
Bien, una vez que el macrófago fagocite o el sistema retículo endotelial fagocite el antígeno, ¿a dónde lo va a llevar? ¿Lo va a presentar ahí en sangre el antígeno al linfocito T? No, lo tiene que mandar. ¿A dónde? Por el ganglio linfático, ¿sí? Recuerden que a nivel del ganglio linfático es donde ocurre la presentación de eh, células presentadoras de antígeno, ¿sale? Entonces lo va a transportar al ganglio linfático más cercano que haya. Por ejemplo, si es a nivel de cuello, una lesión de cuello o una lesión en cara, pues lo va a mandar al ganglio linfático más cercano, ¿no? Pulmón, hígado, etcétera, ¿no? O piel, lo va a mandar al ganglio linfático más cercano. Entonces, el macrófago va a transportar al antígeno a través del sistema linfático y después se va a ir a depositar directamente a un ganglio linfático donde lo va a estar esperando un linfocito TH0, ¿no? Completamente virgen. Muy bien. Entonces, como se pueden dar cuenta, ¿qué más por acá? Llaman los neutrófilos, fase 2. Fase 3 se refiere a que ya se puede volver crónico en caso de que los neutrófilos no puedan atacarlo, ¿no? O sea, llaman la segunda línea y luego los macrófagos tienen que migrar de ser monocitos a ser macrófagos, ¿no? Pero eso lo podemos ver en otra clase. Muy bien, ahora vamos a ver los reconocimientos de los microorganismos. Por ejemplo, ¿cómo es que el cuerpo identifica, o sea, cómo el macrófago, como el neutrófilo sabe que ese es un antígeno? O sea, sabe que eso es un agente extraño o un agente nocivo. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? ¿A través de qué? ¿No? Entonces vamos a probar esto. Bien, entonces, reconocimiento de los microorganismos. ¿Qué pasa con los toll-like receptors? Los toll-like receptors son receptores que están insertados en las APCs, así como se los comenté hace un momento, ¿ok? ¿Qué APCs? En este caso, el macrófago. ¿Dónde están los toll-like receptors? En los macrófagos. ¿Qué hacen? Sensar patrones de daño. Entonces, todo esto es parte del sistema inmune innato. Ojo, doctores, el sistema de complemento forma parte de los dos sistemas, tanto inmune innato e inmune crónico, perdón, inmune adaptativo, pero lo voy a estar mencionando más el inmune innato, ¿ok? Entonces vamos a ver la inflamación aguda. Como se pueden dar cuenta, primero es reconocer el antígeno dañino, posteriormente vamos a reclutar células inflamatorias, en este caso leucocitos, eliminación del agente posteriormente, control de la respuesta, la regulación por los TREX y reparación. Básicamente el macrófago lo que hace es llamar a los fibroblastos y básicamente cicatrización, ¿no? Eso es básicamente todo lo que pasa en la inflamación, ¿ok? Aguda. Los eventos de la inflamación aguda. Los eventos primero es una vasodilatación, ¿ok? Dilatación de los vasos sanguíneos. Posteriormente va a haber una permeabilidad vascular. Entonces, básicamente esto fue lo que dibujé. Esto es el flujo normal, doctora. Entonces, vea aquí, son proteínas plasmáticas. ¿Cuáles podrían ser? Las del complemento. Están completamente inactivadas, ¿ok? Bien. Y hay otras proteínas, ¿no? Albúminas. Al fin y al cabo, todas esas son proteínas plasmáticas. Entonces, aquí ya estamos viendo que se vasodilata, se hace más grande el vaso sanguíneo. Y aparte, se permeabiliza. O sea, ¿qué quiere decir? Que entra y fluye líquido por ahí. Líquido con proteína, líquido sin proteínas. ¿Ok? Entonces, el problema aquí, ¿cuál va a ser? Que el momento en que se abra el endotelio, o sea permeable, va a empezar a fugar líquido. No nada más entra en células y salen células, va a perder líquido. Por eso el paciente presenta edema celular, ¿ok? Por eso ven la lesión toda hinchada, toda tumorizada, etcétera. ¿Sale? ¿Para qué es todos estos dos movimientos o para qué son esos dos eventos de la dilatación sanguínea y la permeabilidad vascular? Pues esto, ¿no? Migración, microcirculación de los leucocitos hacia la parte de la lesión, ¿sí? Ahí creo que no hay tantas dudas. Normalmente el flujo es laminar, o sea, quiere decir que es muy recto, pero en la inflamación aguda es ese turbulento, ¿ok? Por ejemplo, aquí, doctores, cuando hay fuga de líquido, el exudado es cuando hay muy rico es un líquido rico en proteínas y aparte hay detritos celulares, células muertas. El líquido extrasudado son cuando no hay tantas proteínas y tampoco hay tanto material celular, solo el líquido del flujo intersticial. ¿Ok? El problema, ¿cuál va a ser, doctores? Que eventualmente ustedes se imaginarían de que, ok, la permeabilidad vascular, muy bien, muy bonito, hay vasodilatación, hay mucho flujo de células, pero ¿cuál es? Que todo el mundo ahí va a saber que ahí está viajando muy rápido las células sanguíneas. Posteriormente va a haber algo que se llama éstasis sanguínea. Con la éstasis sanguínea, equivale a que el flujo se hace muy, muy lento. Y, y aparte, doctores, aparte, el flujo de sangre se va a hacer muy, muy espeso. Pregunta, doctores, ¿qué estudio de laboratorio tiene que pedir el paciente para saber acerca de este flujo sanguíneo?
O sea, cómo usted se puede interpretar. Recuerden que todos estos eventos equivalen a inflamación. Entonces, ¿qué estudio ustedes pedirían para saber si hay inflamación o no? Yo sé que ustedes lo pueden ver clínicamente, pero laboratorialmente, ¿qué estudios le pedirían? Bueno, bueno, entonces, durante el evento, la inflamación, tiene que haber vasodilatación, eventualmente va a haber una éstasis sanguínea. La éstasis sanguínea se debe a que el flujo va muy rápido, por eso piden el estudio de la velocidad de sedimentación vascular. Entonces, ven que la velocidad de sedimentación vascular está muy alto, eso es casi sinónimo de inflamación aguda, ¿no? Entonces, mientras más va rápido la sedimentación, pues más rápido se van a acumular células. Entonces, se van a ver todas amontonadas, ¿sí? Que se observa en el frote sanguíneo, que es el signo de Rouleaux, ¿ok? Entonces, se van a ver que hay un montón de células pegadas, ¿por qué? Porque el flujo va muy rápido. Entonces, eso al final va a terminar siendo un flujo muy lento. Se van a empezar a pegar un montón de células y la sangre se va a ver muy, muy viscosa, muy, muy viscosa, ¿sí? Entonces, tener en cuenta eso, qué es lo que pasa, ¿no? Al inicio sí es rápido, pero posteriormente se vuelve lento. ¿Por qué? Por la éstasis sanguínea, se empiezan a acumular muchas células en el caminito. Ok, entonces, con relación a la migración leucocitaria, vean por acá que es la P-selectina, pues básicamente ayuda en el rodamiento, el rolling, ¿ok? Las integrinas y CAM, básicamente ayuda a que se adhiere, junto con, sí, se adhiere, y posteriormente pasa por este lado. La PCAM1 es un gen que se puede mutar. De hecho, hay una enfermedad aquí que se le conoce como LAT. Eh, LAT significa Leukocyte Adhesion Defect, Dysfunction. ¿Ok? LAT es una inmunodeficiencia donde los leucocitos no migran. Entonces, falla cualquiera de estos. Puede fallar la P-selectina, puede fallar la L-selectina, puede fallar un ICAM1 o puede fallar, en este caso, PCAM1. ¿Sí? Recuerden eso nada más. Fallan uno de estos, te da el síndrome de LAT. ¿Ok? ¿Qué es LAT? Es Leukocyte Adhesion Dysfunction. ¿Okay? Es básicamente una disfunción en la adhesión de los leucocitos, o sea, no ruedan. Entonces, ¿qué va a pasar, doctores? El paciente que tiene LAT, que lo van a ver probablemente en clínicas, los leucocitos se van a acumular todos aquí. Todos los leucocitos se van a acumular aquí se van a acumular un montón de leucocitos. Entonces, en un estudio, en este caso la biometría hemática, va a mostrar neutrofilia. Va a decir, oye, ¿por qué el paciente tiene tantos neutrófilos? Porque los leucocitos no se están adhiriendo y tampoco están pasando a la zona de lesión, o sea, no hay quimiotaxis, ¿sí? Entonces no van a esta zona y todos se acumulan aquí en el endotelio. Entonces, ese es un síndrome de inmunodeficiencia, ¿sí? Alteraciones en el endotelio. Muy bien, entonces, la inflamación aguda, los principales estimulantes, ¿cuáles son? Infecciones, aunque también estuvimos hablando de los otros ejemplos. Por ejemplo, vean por acá un infarto, que es un tejido muerto. Es una zona muerta, pues llama la atención. Van a ir células a atacar y van a ver qué está pasando, ¿no? Cuerpos extraños, astillas, vidrios, básicamente todo lo que platicamos ahorita. Entonces, una astilla, por ejemplo. Vean por acá. Entra, las primeras células van a atacar. En este caso, el sistema retículo endotelio que lo conforman los macrófagos. ¿Ok? Los macrófagos van a llamar a través de interleucinas los leucocitos, TNF-alfa e interleucina 1. ¿Ok? Vean, estos son los químicos dañinos, ¿eh? Por acá dicen, químicos dañinos, que es el DAM y el LAM, ¿ok? El DAM y el PAM, perdón. Van a llamar, los toll-like receptors lo identifican y los macrófagos lo fagocitan, ¿ok? ¿Sí? Los fagocitan y empezar a migrar células, ¿ok? ¿Cómo es que pasan una célula del vaso sanguíneo, del entero vascular, hacia el sitio de lesión? ¿Cómo lo hacen? A través, pues, de los glucosanoides, ¿no? ¿Ok? De la vasodilatación permeable vascular, ¿ok? Es básicamente un llamado. La histamina, vean por acá. Vamos a verlo ahora sí. Vean cómo lo hace en el endotelio. Lo abre, ¿ok? Lo permeabiliza, ¿sí? La histamina, ¿qué hace? Permeabilidad vascular. Aquí hay vasodilatación, pero todavía no hay permeabilidad. Entonces, aquí están los neutrófilos esperando para pasar, ¿ok? Eso se llama quimiotaxis. Y vamos a poder dar cuenta, el libro aquí menciona algunas citocinas, algunos mediadores de inflamación. Por ejemplo, vean aquí, las citocinas, TNF-alfa, interleucina 1.
Aquí obvian la interleucina 6. La interleucina 6 sí es importante, pero ten en cuenta que lo va a producir el hígado. Luego les digo qué hace. Lo va a producir el macrófago, ¿ok? El macrófago va a llamar a través del TNF, la interleucina 1, a los neutrófilos. Entonces, para llamarlos, genera algo que se llama expresión y adhesión de moléculas. ¿Qué quiere decir? Que va a empezar a formar un montón de moléculas aquí. ¿Para qué? Para que se empiezan a ir a depositar un montón de neutrófilos. O sea, migración leucocitaria. Y eventualmente la interleucina 1 va a hipotálamo y genera fiebre. ¿Ok? Recuerden que la interleucina 1 es pirógena. Ahorita lo vamos a ver en una imagen de este lado. Y también aquí están prostaglandinas y leucotrienos. De hecho, aquí todavía no les hablé de los leucotrienos. Bueno, creo que la clase pasada sí estuvimos comentando. Los leucotrienos, su función principal es quimiotaxis, ¿ok? Atrae a los neutrófilos. Recuerden eso nada más. Quimiotácticos, neutrófilos, ¿ok? Las prostaglandinas, ¿ok? También son generadas por lesión celular, ¿ok? Recuerden que hay dos enzimas que producen prostaglandinas, COX-1 o COX-2. La COX-2, bueno, la COX-1 primero. La 1 es fisiológica, todo el tiempo está presente. La COX-2 o 3. La COX-2 es inducida. O sea, ¿qué quiere decir? Que solo en proceso de inflamación, se va a activar la COX-2. ¿Ok? Recuerden eso. Una vez más, ven por acá. Leucocito, vean cómo llega, todavía no pasa. ¿Ok? Y vean por acá, donde hay permeabilidad vascular, que hace la histamina, permeabilidad vascular, y ahí sí va a entrar el neutrófilo. ¿Sí? Otro hormona ahí. Y eventualmente eso va a generar que haya fuga de líquido y se dañe el endotelio, ¿no? Una vez que se aplaque la inflamación, pues se acaba todo esto y reinicia el endotelio y se vuelve a poner de esta forma. ¿Sí? Espero poderme explicar otra mona ahí, no haberlo confundido. Esta es la membrana celular, los fosfolípidos. ¿Ok? Recuerden que del fosfolípido sale el ácido araquidónico. ¿Ok? ¿Qué enzima lo rompe? La fosfolipasa A2. ¿Ok? Ojo, aquí todavía no tenemos prostaglandinas. Cuando se daña la célula, el ácido araquidónico se va a liberar y va a ir a la ciclooxigenasa 1. Esta es la ciclooxigenasa 1, ¿sí? Esta ciclooxigenasa 1 va a producir prostaglandinas. Las prostaglandinas, ¿a dónde se van a ir? Directamente a la neurona y va a bajar hasta el cerebro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las prostaglandinas son coayudantes para que haya fiebre, ¿ok? Aumento de temperatura. Entonces, ¿qué va a pasar con esta prostaglandina que está saliendo? Esta prostaglandina va a señalizar al cerebro y el cerebro va a interpretar dónde está el sitio de lesión. Y eso es el estímulo de dolor. Entonces, en sitios de inflamación va a haber dolor. Recuerden los signos cardinales de la inflamación. ¿Cuáles son? Dolor, tumoración, aumento de temperatura, ¿ok? Rubor, emoción y pérdida de la función, ¿no? Son 4 o 5. Ahí me faltó uno a lo mejor, pero son esos. Ok, entonces, ven por acá, membrana celular, se destruye, la fosfolipasa, ¿qué hace? Aquí dice que los esteroides lo bloquean, ahorita no nos interesa el farma. Se libera el ácido araquidónico, tenemos enzima ciclooxigenasa, la 1 en este caso, también puede haber 2, produce prostaglandinas, ¿qué hacen? Vasodilatación, ¿ok? También se producen tromboxanos, pero eso no nos interesa ahorita, nos interesan las prostaglandinas de vasodilatación. Vean por acá, la lipoxigenasa, ¿qué hace? Libera leucotrienos, ¿ok? LTD4, ¿qué hace? Bueno, LTA4 más bien. Quimiotaxis, llama a los neutrófilos y los neutrófilos atacan el sitio de lesión. ¿Qué hace la interleucina 1 después que se libere? Se va directamente a hipotálamo. Vean aquí las prostaglandinas. ¿Qué hacen? Aumentar. Bueno, trabaja sobre el centro de termorregulación. Entonces, aquí es donde actúa el paracetamol, sobre el centro de termorregulación, ¿sí? A nivel hipotálamo. ¿Se lo vimos? Esto es básicamente lo que hace el neutrófilo.